Vamos a ver ahora una presentación de Kirsi. Kirsi Lorenzo es conferencista, coach internacional certificada, escritora de 8 libros, máster en marketing, licenciatura en informática, maestra de yoga, empresaria, esposa y madre de 5. Y recibimos en el Social Media Talk a Kirsi Lorenzo. Señores, recibamos a Kirsi Lorenzo con un aplauso. Kirsi, querida, pasa por aquí. Tiene que subir un poquito más el audio. Mucha gente, cuando quizá estábamos hablando, que yo te presentaba y te decía, ella ha escrito 8 libros, y tú me decías, la gente se va a recordar porque yo tengo 5 muchachos. ¿Por qué? Y trillizo. ¿Trillizo? Sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con los trillizos? ¿Trillizo? Sí. Sí, los trillizos cumplieron, el mes pasado cumplieron 18 años. Pero el primer año fue un año increíble, fue muy fuerte, porque yo tenía que trabajar como quiera y parí 3 muchachos. Entonces, para las que son madres saben que las que trabajamos sentimos muchísima culpa. Imagínense usted, culpa por 3, eso es una cosa terrible. Entonces yo tenía una señora que trabajaba en la casa y tenía una niñera que estaba solamente en la habitación con los trillizos, y cuando yo llegaba de Jaina, en Avon, yo venía con mi culpa y la mandaba ya para su habitación y me quedaba desde las 6 de la tarde con los bebés hasta las 9 de la noche. Entonces cuando ellos se dormían, ahí comenzaba el trabajo mío de bañarme, de hervir los biberones, porque la culpa, ustedes saben, había que hervir los 24 biberones yo para asegurarme de que no me lo enfermaran, y eso fue una locura, una locura. Yo conocí a Kirsi, os recuerdo, creo que fue ahí que en Diario Moda. En el 2015. Sí, Diario Moda era un programa, no sé si está todavía, no está, que lo hacía Airán Toribio, Glency Félix, Paola Loma de la Cruz. Yo tenía una sesión de redes sociales y una vez ella fue a hablar de enneagrama y yo dije, wow, ¿y qué es eso? Iba a dar un curso de enneagrama y yo no sabía lo que era eso, pero señores, ella va a explicar ahora básicamente qué es eso. Pero el que conoce cuáles son esos tipos de enneagrama, esa personalidad de la gente con la que tú trabajas, o sea, tú te ahorras muchos pleitos y muchas cosas. Cuéntanos qué son los... Yo tenía una cliente que yo tenía un socio en una agencia y ella al socio mío le hablaba, mira, ay Juanjo, ¿por qué? ¿Tú crees que eso? Él era artista, pero a mí, Manuel, mira, necesitamos esto, quiero vender. Pero ella sabía que yo podía coger la presión, pero si se la decía a Juanjo, se bloqueaba. Cuéntanos qué es un enneagrama. Bien, nosotros nos conocimos porque tú fuiste a tomar el taller de enneagrama. Yo sé que yo lo fui a tomar. Y después yo te llevé un día, tú estabas conmigo, y nos fuimos al programa de Irán, ahí yo te la presenté y después ahí tú te quedaste mira al programa. Sí. Porque el enneagrama, la gente que me escucha hablar sobre el tema en los programas de radio y de televisión, se queda como, esa tipa sabe algo que yo necesito entender. Y es que, señores, no hay una cosa más poderosa que entender la propia personalidad. El enneagrama tiene más de 4.000 años. Viene de los sufíes del Oriente y dice que cada uno de nosotros pertenece a una de 9 tipos de personalidad. Y esos 9 tipos de personalidad son triadas basadas en el cerebro humano. El cerebro humano es un cerebro triuno que se compone de 3 cerebros. Cerebro reptil, a base de la nuca, un cerebro muy básico, muy instintivo, un cerebro de pelear o escapar. Es el cerebro que hace que te dé hambre, sueño y frente al peligro, escapes o pelees. Tenemos en el centro el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Un límbico es una persona que llora cuando ve películas, tiene muy buen oído para escuchar los problemas de los demás, es muy empático. Son sensibles. Sensibles, serviciales. Y los neocorteses, que ahí entran todos los genios de la historia, son las personas que usan el cerebro neocortés más que los demás. Todos usamos los 3 cerebros, todos lo tenemos. Pero nuestras circunstancias en los años de formación, el que me tocara ser la mayor y que mis padres me exigieran que tuviera que cuidar a mis hermanitos, me hizo ser más reptil de forma instintiva. El que me dejaran en el medio descuidado porque mami eligió la mayor y papi eligió el menor, me hizo ser muy sensible y me llevó a ser límbico. El que yo fuera el favorito y que a mi mamá le cayera la baba cuando me viera, me llevó a ser
neocortex. Y así cada uno de nosotros, bajo nuestras circunstancias, desarrollamos signasis, patrones neuronales en el cerebro que desde hace 100.000 años, por la forma en que el cerebro humano funciona, se vuelven automáticos y ya eso no lo borra nadie, al menos que se haga una lobotomía o que uno se someta a un proceso de PNL. Yo te tengo una pregunta, un ejemplo. Yo ahora en el trabajo estamos buscando una diseñadora. Los diseñadores deben de tener una personalidad, sí. Pero si yo voy a buscar un vendedor o una de la parte comercial, yo necesito que sea chispa, que sea extrovertido, pero quizás a los publicistas, a los artistas, quizás se busca otra cosa. Ajá. Dentro de ese tipo de personalidad de recursos humanos, buscan mucho, déjame ver qué tipo de enneagrama es la persona. Mira, ¿qué pasa con el enneagrama? En República Dominicana casi no lo conocen. Porque el enneagrama es muy barato. Entonces, a cualquier marca que quiera representar el enneagrama no le es rentable. Representa mejor el DIS, que cuesta $100 hacer el test. El enneagrama tú lo consigues hasta gratis en internet. Entonces, por temas económicos, a la gente no le llega la información que necesita. Muy poca gente usa el enneagrama, pero el enneagrama es muy asertivo en ese sentido. Tú decías, yo quiero un creativo. Bueno, hay 2 perfiles que dan para creatividad, que son el eneatipo 7, que es el entusiasta, y el eneatipo 4, que es el melancólico. Yo trabajé con una publicitaria, Capital DBG, ellos son 42. 38, la de recursos humanos en un 2, que es el altruista, y la mitad era 7 y la otra mitad era 4. Nada más esos 2 tipos. Porque son las personas que desde niño inconscientemente se entrenan para ser creativo, imaginativo, etcétera. Eso no quiere decir que no aparezca un 5 que pueda ser bueno, pero realmente es demasiado contundente la información para no tomarla en cuenta. Entonces, algunas personas como yo, mi primera profesión fue informática. Y yo la hice bien porque por mi eneatipo, el eneatipo 3 trata siempre de quedar bien en todo lo que hace. Pero ese no era mi talento natural. Mi talento natural era comunicar. Entonces, yo llegué a mi carrera a los 39 años. Y es que por ejemplo, para los que son padres aquí, salgan de una vez y googleen test de enneagrama y pónganlo a sus hijos a hacerlo. Se van a ahorrar un montón de dinero de muchachos que van a elegir carreras que entienden que les gusta, pero que realmente su cerebro no está alambrado para ser bueno en esa carrera. Pero tú sabes que los padres, o los que somos padres, eso no viene con un librito. Yo tengo 2 hijos, Manuel Alejandro 11 y Valerie 14. Manuel Alejandro es superdotado, pero también tiene pocas habilidades sociales, también es un poquito arrogante. Papi, vamos a ver una película. Sí, ponla, vamos a ver. ¿Pero por qué? No, para ver en qué idioma la pongo, en japonés o en coreano. O sea, a ese nivel. Sí, entonces dicen cosas. Una vez nos fuimos de viaje y estaba en un planetario y el niño estaba corrigiendo al muchacho. Él dice, no, Júpiter, por tal y tal cosa. Entonces, no, eso no es así. Pero lo dice de una forma que yo quería, trágame la tierra. Y con la psicóloga, hay que trabajarlo de una forma porque quizás con los niños, ese yo creo que es el reto más grande. ¿Cómo yo le puedo buscar la vuelta a mis hijos sabiendo qué enneagrama es? Mira, tu hijo es un 5. Bueno, no sé. Y son terribles porque son arrogantes. Totalmente. Porque es que tienen mucho conocimiento y tienen muy poca tolerancia. Cuando tú ves el símbolo del enneagrama, tú vas a ver que cada tipo de personalidad tiene 2 líneas que salen. Una línea se mueve hacia su lado más oscuro, su angelito y su diablito. Entonces el 5 tiene la debilidad de que no desarrolló signasis en el cerebro límbico. No son emocionales. De todas las personalidades es la más antipática. Totalmente. Mi hija es muy cariñosa y Manuel Alejandro como que no. Pero él puede desarrollar, siendo consciente de su debilidad, porque yo no lo ven como una debilidad, siendo consciente de su debilidad, él puede desarrollar algunas habilidades sociales para poder mitigar el impacto. ¿Por qué? Porque los 5 son muy solitarios. Yo me casé con un 5. Entonces, él vive en Canadá y me tiene loca porque él, como no tienes amigos, él quiere que yo me vaya allá para que Dime una cosa, ahora, tú tienes un libro de Adiós Soltería. Adiós Soltería es. Ajá, ese fue el primero. ¿Qué a las personas solteras, quizás ya habemos muchos solteros, pero cuál es, aparte de que compre el libro, pero cuál es el ABC o qué la gente tiene que hacer? Porque eso... adiós soltería, pero hay mucho trabajo personal, amor propio, hay mucho trabajo que hay que hacer. Mira, nosotros no nacemos para ser compatibles con todo el mundo. Entonces a veces tú te involucras con alguien porque físicamente se atraen,
pero entonces luego cuando están juntos, la convivencia, comienzan los egos a competir. Entonces hay gente que no debe estar, que no deben. Entonces el conocimiento da poder. Yo entender mis fortalezas, entender mis debilidades, entender el yin yang, mis espacios vacíos, y que una persona llegue a mi vida para llenar ese hueco, es lo que hace que seamos compatibles y al final la relación sea funcional. Entonces, las personalidades se basan en que cuando yo crecí, y esa sinapsis que yo desarrollé, yo tenía una mamá y un papá. Entonces, hay uno de ellos dos que fue muy fácil de amar. Hay un papá que te ama incondicionalmente, tú no tienes que hacer nada, tú sabes que a él le brillan los ojos cuando te mira, pero hay otro que hay que ganárselo. Que es un reto. A ese hay que trabajar duro para ganárselo. ¿Saben después? Ese que es el reto, esa va a ser tu pareja. Ese perfil. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro tiene sinapsis para amar a una persona con esa conducta. Cuando tú te la encuentras mañana como un hombre o una mujer, inconscientemente hacen clic y tú no sabes por qué, y te menosprecia y te grita y tú te adaptas a eso, y hay una parte de tu cerebro te dice, la parte lógica dice, ven acá, ¿y qué yo hago aquí? Entonces, pero la parte dependiente sigue sufriendo por años. Entonces, Kirsi, uno elige una pareja como era o mamá o papá. Es una combinación, pero siempre es el padre que más esfuerzos tú tienes que hacer para que te amen. Wow. Sí. ¿Ya entendiste? Sí, que todo está más claro ahora. Una cosa, Kirsi, mucha gente vio en la pandemia, o quizás yo cuando vine a vivir aquí a Bávaro, Punta Cana, yo no sabía lo que era esa ansiedad de mudarse a una ciudad nueva. Yo puedo ser muy solitario, yo puedo ser un ambiente, yo puedo ser extrovertido, lo que tú quieras, pero el enfrentarme a una nueva ciudad, post-pandemia, la ansiedad, la depresión, ¿cómo tú ves lo que pasó y cómo la gente puede manejar ese tipo de temas que a veces es como un tabú, ansiedad, pero ya estamos viendo que la salud mental es un tema? Sí. Mira, primero tenemos que conocernos. Tu personalidad tiende a deprimirse, porque tú tienes picos de mucha excitación y después cuando estás allá arriba, si cambia el entorno, te puedes ir hacia abajo. Entonces, yo tengo que conocerme. El conocimiento más poderoso que puede tener un ser vivo es saber por qué terminó siendo como es y qué hace que se sienta como se siente en los contextos en los que lidia. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer, pero quizás a otra persona no le funcione, porque su personalidad es completamente distinta. 2 más 2 son 4, pero aquí no 2 más 2 no son 4. Quizás lo que le funciona a una persona, a otro no le funcione. Quizás yo no viví con mi papá y mi mamá, pero quizá otra persona vivió con su papá y su mamá, entonces son temas diferentes. Y no hay 2 7 iguales, es decir, pero sí lo que yo digo, primero, el paso 0-1 es conocer tu personalidad. Conocerte. Hacer el test profundo, porque los test gratis de internet no te dan un reporte, te dan solamente 2 páginas para obligarte a comprar el test, pero son $10. $10 que te van a generar un reporte de 14 maravillosas páginas que te van a mostrar primero por qué eres como eres, tus fortalezas, tu vocación profesional, y luego que tú te conoces y que tú ves tu foda de tu fortaleza, entonces tú subraya esas partes que son tus áreas de oportunidad y búscate un PNLista, un coach que sepa PNL, no un baboso que diga que sabe PNL, no. Una gente que lo ejecute. Está prostituida, Sí, ahora sí. cualquiera es coach. Y No todo el mundo habla, pero lo haces, lo has probado. Entonces, cuando tú te encuentres a alguien que sepa de PNL, tú le vas a decir, mira, esto para que no pierda tiempo, porque la gente cuando va a buscar ayuda, cuando va a un terapeuta, quiere sanarse hoy y no quiere durar 2 años, un proceso larguísimo. Entonces, cuando tú vas con tu reporte, mire, esas 3 cosas son las que yo quiero que usted me quite. Y el PNLista va a trabajar contigo un rango de 1 mes y medio con herramientas que van a la asignación específica y te reescribe una nueva conducta encima de esa. Una cosa increíble y maravillosa. La PNL es el mejor invento de la bolita del mundo si se sabe ejecutar. La PNL, para que la gente quizá no sabe qué es, pero es como de una forma... Programación neurolingüística. Programación neurolingüística que tú puedes modificar o hacer algo particular con el cerebro. Con el cerebro. Sí. La programación neurolingüística tiene desde los años 70, es una herramienta que dice que si tú cambias tu percepción, cambian tus resultados. Por ejemplo, ¿quién cuando ve una cucaracha sale corriendo?
Es un asunto de percepción, porque fíjense que solamente un 20% levantó la mano, es decir, que el otro 80%... Tiene vergüenza de levantar la mano. pero, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a la gente, como cuando yo le pregunto a alguien que no le tiene miedo, ¿cómo tú ves una cucaracha? En su mente ve un animalito de 1 pulgada, ¿verdad? Pero el que le tiene miedo en su mente la ve grande, hedionda. Entonces, la percepción es el problema, no es la cucaracha. Entonces, yo le hice una PNL a mis hijos. Nosotros vivimos haciendo PNL sin darnos cuenta. A los trillizos, cuando tenían 1 año y medio, cuando yo aprendí de mi mamá a tenerle miedo a la cucaracha, porque es un aprendizaje, entraba la cucaracha por la ventana y salíamos todo el mundo corriendo. Entonces, yo estaba viendo que mis hijos estaban entrando en la misma cosa. Entonces, yo dije, ven acá, pero con todo este poder que yo tengo, ¿cómo yo voy a dejar que ellos hagan eso? Entonces, yo le hice una PNL y le dije, al que mate una cucaracha, yo le voy a dar 10 pesos. Entonces, lo que hacían era que mataban una sola cucaracha, la mataban los 3. La pobre quedaba desaparecida de que ellos querían lo cuarto, pero le perdieron el miedo. Entonces, es cambiar la percepción. ¿Cómo yo cambio lo que yo veo? Hay personas que quieren hablar en público. Muchos de ustedes quisieran ser parte de los speakers, ¿verdad? Y han hecho el curso de oratoria y se han hecho 20 maestrías, pero todavía le tienen miedo. Pues ese miedo no tiene nada que ver con el conocimiento. Tú puedes leer 25 libros más y ya tú tienes todo el conocimiento que tú necesitas. Lo que tú no entiendes es que a los 7 u 8 años te paraste a hablar en la materia en la clase de naturales, todo el mundo se rió. Le hicieron bullying. Tu cerebro lo guardó, grabó, eso se llama trauma. Tu cerebro hizo una impresión, en PNL se le llama impresión, hizo una impresión para protegerte, porque el trabajo del cerebro no es pensar. El trabajo del cerebro es mantenernos vivos. Y pensar es una de las cosas que el cerebro hace para cumplir su trabajo. ¿Tú sabes, Kirsi, que, un ejemplo, a mí me han llegado personas, Manuel, yo quiero que tú me hacer una estrategia para vender más. Y yo le digo, tú vas a vender más mientras tu crecimiento personal, y la gente a veces no entiende, pero tú tienes que quizás coger coach, pero, ok, me llegó una broker, yo quiero vender propiedades de $1 millón, ok. Ella vendió como en 4 meses una propiedad de un poco más de $1 millón, pero ella me dijo, no, Manuel, yo vuelvo a mi alquiler, porque lo que ella tuvo que hacer, esa superación personal, la confianza, el merecimiento, hay muchas cosas que ella tenía que trabajar en su personalidad. Claro. A ella crece la película porque tenía el síndrome de impostor, como que son varias cosas que quizás le pasaron en la infancia. Yo le dije, tú tienes que trabajar eso porque tú sabes ya que tú puedes facturar lo que tú quieras, pero es algo muy, muy de ti. Sí, siempre es un patrón mental que se grabó en algún momento como un mecanismo del cerebro para protegerte, pero eso se grabó, se puede desgrabar. Por eso. Tú sabes que hay 2 preguntas para concluir con Kirsi. Por aquí tengo una. Vamos a ver, esto es dinámico, señores. Pregúntenle lo que ustedes quieran. Sí, estoy casada. Te aseguro que por acá no hay problema. Tengo 3 preguntas rapidito. ¿A qué edad se define por completo la personalidad de un niño para que un padre pueda hacer el test, verdad? Ajá. La segunda, ¿qué página web correcta recomiendas para hacer el test? Y la tercera, ¿qué práctica milenaria desde tu punto de vista y perspectiva nos puedes recomendar para lograr manejar y controlar un poco el cerebro, la parte del cerebro que es un poco más activa? Yoga, meditación. Ok. Buena pregunta esa. La primera es, bueno, la personalidad se forma entre los 2 y los 7 años. Ahora, en la adolescencia hay mucha sinapsis en el cerebro, pero en la adolescencia el cerebro va a desechar, va a hacer una poda neuronal de aquella sinapsis que el muchacho casi no usa. ¿Qué es sinapsis? Escúchame, ¿qué es sinapsis? Yo soy publicista. Cuando 2 neuronas se conectan y guardan una información, por ejemplo, no sé si sabían, pero cada persona en nuestra vida tiene una neurona. Una sola neurona. A ese proyecto se le llama la neurona de Jennifer Aniston. Porque cuando le preguntaban a una persona, ¿tú sabes quién es Jennifer Aniston? ¡Pam! Se encendía esa neurona. La de Brad Pitt. Okay. Entonces, en ese momento se queda formado ya lo que es la personalidad. Desde los 10 años, yo he trabajado con chicos desde los 10 años. A mi hija más pequeña, desde los 8 años, yo le entrego un libro y le enseñé su personalidad. Y cada vez que ella llega del colegio, el primer día de clase, me dice, mami, me tocó otra profesora perfeccionista. Es decir, ya
lo detecta. Wow. Y mis hijos son muy maduros porque tienen ese conocimiento. Entonces, si tú tienes un hijo entre 8 y 10 años, prueba. No hay nada que perder. Que él responda a la pregunta, no son preguntas complejas, son preguntas del día a día, y que entonces él lea su reporte. Vamos que eso da mucho poder. A mercado local aquí, a ver. Mi página, y tienen el test gratis y lo tienen el pagado, www.kirsilorenzo.com. Y otra, personarte.com, esa es otra. El yoga es espectacular, y para mí la meditación, todos necesitamos meditar. Eso es maravilloso. Hola, feliz noche. Gracias por esta nutritiva información. Bueno, yo hice Enneagrama hace 6 años. Te comento porque vivíamos, soy una mamá latina, tus hijos, los míos, los nuestros, los de ambos, ¿verdad? Y vivíamos como en bandas. O sea, yo veía que para allá había un grupito, este era un grupito, habíamos 3 grupos en una familia de 6. En ese momento yo no pensé nunca asesorarme con RIMAX, se lo tengo que decir. RIMAX estaba con el Enneagrama y me dijo, mira, lo mejor que tú puedes hacer es conocer a tu banda. Y dije, ay, ¿cómo es eso? Tú tienes una banda en tu familia. Y fue cuando descubrí que yo era la número 7, la chiquita es número 7, tengo un 8, un 9 y un 5. El 8 es fuerte. Imagínate que el 8 es mi esposo. Ahí te la dejo. Entonces, ahora, después que tengo 4 años acá en la zona, nunca había escuchado a nadie hablarme de Enneagrama. Yo fui certificada y me costó $350. Mi esposo y mi persona. Los demás fueron como, bueno, vamos a ver cómo es la bandita esta de Tom y Jerry. Va a haber alguna forma de que muchos de nosotros nos podamos nutrir, porque yo pienso que debe ser vivencial. Porque cuando ya tú aprendes desde tu familia, porque conoces lo que tú estás diciendo, la personalidad de cada uno, dices, es que por aquí es que viene la cosa. Yo pienso que cuando funcionamos desde adentro hacia afuera, ya lo de afuera ya lo podemos resolver más rápido. Claro. Va a haber posibilidades de que exista Enneagrama gratuito o nos puedan explicar a todos cómo aprender más sobre el tema. Okay. Sí, antes de tú responder, señores, la idea de esto es que ahí fuera vamos a hacer un networking, usted le puede hacer todas las preguntas a ella. O sea que vi muchas manos levantadas, pero lo pueden hacer, entonces responde. Ok, bueno, si tú vas a mi canal de YouTube, ahí hay programas en los que yo he visitado, programas de 1 hora, Enneagrama de pareja 45 minutos, Enneagrama y vocación 2 horas. Ahí hay mucho contenido que si se sientan a escucharlo van a aprender muchísimo. Y todos mis libros, tengo 8 libros, y todos mis libros, el 20 o 30% del contenido tienen el Enneagrama, porque yo escribí un libro de finanzas, y si tú no conoces tu personalidad y no entiendes cómo tu personalidad maneja el dinero y lo produce y lo ahorra, entonces no tienes nada. Entonces, todos mis libros, yo hablo del Enneagrama porque para mí es vital aportar esa parte. Señores, un aplauso para Kirsi.